Hola amigos de Educarte Fiscal, espero se encuentren bien. Bienvenidos a una nueva emisión y el día de hoy para mí es un gusto y un placer, un privilegio poder compartir foro con mi compañero y maestro Alejandro Valdés, que bueno, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Alex? Muchas gracias, Jessy, por tan bonita presentación. Me hace sentir como pavo real. Muchísimas gracias, me encuentro muy bien. Por cierto, le enviamos un saludo a nuestro compañero y amigo, al maestro Luis, el cual no se encuentra con nosotros el día de hoy por motivos laborales. Pero siempre un gusto estar aquí con todos ustedes. Y bueno, el día de hoy pues hablaremos de un tema muy importante, o bueno, que a lo mejor hasta cierto punto ha causado cierta controversia. En esta cuestión hablaremos de las propinas son sujetas de ISR, las propinas son obligación pagarlas, o sea, creo que es un tema importante que de repente pues a lo mejor llegas a un restaurante y dices, bueno, ¿y por qué me cobraron el 20 y tantos %, no? Realmente sí, la debo de pagar, no la debo de pagar, y en este caso para los restauranteros, cafeterías, pues realmente ellos tendrían la obligación de acumular esa parte de esas propinas para efectos de ISR, Alex. Pues mira, es un tema muy interesante, como bien lo mencionas, Jessy, genera mucha polémica porque hay criterios, y ahorita los vamos a ir desmenuzando, que nos indican que sí son ingresos, hay criterios que nos indican que sí son sujetos esos ingresos de retención de impuestos sobre la renta, y hay criterios que no. Ya ustedes serán las personas indicadas para determinar qué camino se va a tomar. Pero pues vámonos por partes. A mí me gusta empezar siempre desmenuzando todo por la raíz, ¿no? Vamos a leer qué nos establece el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, y dice: se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Eso nos dice el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ver qué nos dice el 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se considerarán ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, en armonía con lo que acabamos de leer del 20 de la Ley Federal del Trabajo, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades, y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Entonces, vamos a empezar a concatenar. Cuando nosotros hablamos de una relación de trabajo, hay 4 elementos que lo componen. Primero, el patrón. Segundo, el trabajador. Tercero, la prestación de un servicio personal subordinado, y quiero remarcar que es subordinado, es decir, que el trabajador está sujeto a lo que ordene el patrón. Y el tercer elemento es el pago del salario como retribución por ese trabajo que está desempeñando. Luego entonces, la esfera jurídica que tenemos en cuanto a la ley laboral nos enuncia los 4 elementos que ya mencioné: trabajador, patrón, relación laboral subordinada y pago de salario. Pero ¿qué sucede con las propinas? Y es ahí donde nos vamos a empezar a agarrar a catorrazos, Jessy, ¿no? ¿Qué nos dice el criterio 43 ISR? Yo creo que antes de poder tocar ese criterio, Alex, sería bueno mencionar la parte de lo que nos establece el artículo 346 y 347 de la Ley Federal del Trabajo. A ver, Jessy, adelante, por favor. El artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que las propinas son parte del salario de los trabajadores a que se refiere este capítulo. Y el artículo 347 dice: los patrones no podrán reservarse ni tener participación alguna en ellas, si no se determina en calidad de propina un porcentaje sobre las consumiciones. Las partes fijarán el aumento que deba hacerse al salario
de base para el pago de cualquier indemnización o prestación que corresponda a los trabajadores. El salario fijado para estos efectos será remunerador, debiendo tomarse en consideración la importancia del establecimiento donde se presten los servicios. Entonces, yo creo que estos artículos nos están mencionando y nos están indicando, pues obviamente, por un lado te dice que debe formar parte del salario base, para que entonces pueda, se me fue la idea ahorita. O sea, forma parte del salario. Lo que estás diciendo en términos generales es, la Ley Federal del Trabajo establece que las propinas forman parte del salario. Hasta ahí vamos bien. Sí. Entonces, vamos a ver por una parte qué nos dice la Ley Federal del Trabajo y qué nos dice, por ejemplo, el artículo 94, vean. Nos habla primero del servicio personal subordinado y de las demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Y es aquí donde quiero hacer énfasis. Demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Y la relación laboral ya la encuadramos en cuanto a los elementos que componen una relación laboral en cuanto a su esfera jurídica. Exacto. Estamos hablando de patrón y trabajador. Estamos hablando de un trabajo personal subordinado y estamos hablando de un salario. Pero la propina, en estricto sentido, Jessy, no lo entrega el patrón. Sí, sino un tercero. Sino un tercero. Y aquí estamos ante una ausencia tangible de legislación en cuanto a las propinas. Y no voy a ser yo el que lo diga, sino va a ser los criterios de la PRODECON, de los tribunales colegiados, del SAT, lo que queremos ir analizando. ¿Tienes algo más, Jessy, o pasamos al criterio del SAT? Si quieres, pasamos al criterio del SAT. Vamos a pasar al criterio del SAT, el cual evidentemente el SAT nos va a decir, las propinas forman parte del salario, porque lo establece la Ley Federal del Trabajo, y son sujetas de retención de impuestos sobre la renta. Así, palabras menos, palabras más, eso es lo que nos indica el criterio normativo 43 ISR que lo establece el SAT. Y lo dice de esta forma: se establece que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. El artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo señala que las propinas recibidas por los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, café, etcétera, son análogos y parte del salario del trabajador. Esto ya no lo mencionó la maestra Jessy. Por tanto, el criterio del SAT establece que deben de ser consideradas como ingresos para efectos del trabajador y son sujetas de retención de ISR. Eso nos dice, ya vamos a ver, Ley Federal del Trabajo es ingreso para el trabajador. Criterio del SAT es ingreso para el trabajador y sujeto de retención. Vamos a ver ahora qué nos dice la PRODECON, ¿no, Jessy? Sí, claro. Porque ¿qué creen? Ahí es donde viene lo emocionante del asunto y lo interesante para saber qué decisión vamos a tomar en cuanto a nuestros clientes, en cuanto a si somos contadores de empresas restauranteras, para ver cuál es el criterio que nosotros nos vamos a sujetar. Evidentemente va a ser una cuestión de análisis, porque ¿qué creen? Que la PRODECON en términos generales dicen, sí se considera ingreso, pero no forman parte de la retención de impuestos sobre la renta. ¿Por qué? Precisamente por lo que les mencionaba en un principio. La esfera jurídica laboral nos habla de 4 elementos. Y aquí tenemos un quinto elemento que es quien aporta esas propinas, por lo tanto, quedan fuera de la esfera jurídica. Y nos dice el criterio de la PRODECON. Los ingresos por propinas no pueden considerarse que deriven de la relación laboral, ya que ésta no se establece entre los terceros ajenos a la empresa que entrega las propinas y los trabajadores del contribuyente. Luego, entonces, ¿qué podemos concluir? A ver, entonces, todos coinciden en que es un ingreso para el trabajador, efectivamente, ¿no, Jessy? Pero son sujetas de retención del impuesto sobre la renta. La PRODECON nos indica que no.
Entonces, es decisión de nosotros resolver o analizar, y todavía nos falta todavía nos falta analizar otro criterio, el de los tribunales, en el cual se señala en el mismo sentido de la PRODECON. Si bien es una tesis aislada, la cual respalda el criterio de la PRODECON, el cual nos indica, no, si bien son ingresos, no son sujetos de retención del impuesto sobre la renta. Entonces, por un lado tenemos al SAT, evidentemente el SAT nos va a decir, sí debes de retenerle, pero eso nos lleva a un problema práctico, Jessie. Sí, aquí ¿qué va a suceder? Que en este caso diríamos, bueno, y yo patrón tendría la obligación de acumular ese ingreso al momento de hacerle esa retención al trabajador, o no tendría que hacerle esa retención, pero ese ingreso tampoco lo voy a contemplar, o entonces, ¿cómo lo tendríamos que manejar, Alex? Es precisamente ese efecto, ese efecto que no es práctico, Jessie. O sea, ¿cómo le voy a acumular un ingreso al trabajador que yo no le estoy pagando? Claro. Que lo está pagando un tercero. Si bien los criterios que ya analizamos, unos dicen que sí integra para efecto de salario, no integra, que sí acumula para efecto de retención de ISR, y el de la PRODECON y el de los tribunales nos dice, no se consideran, sí son ingresos, pero no son sujetos de retención. En este caso, para el deber ser, nos indicaría, ok, los trabajadores del sector restaurantero no son sujetos de retención las comisiones, pero sí deben de pagar impuestos sobre la renta, lo cual nos conlleva que en su declaración anual deberán acumular la totalidad de los ingresos por propinas y pagar el impuesto correspondiente. ¿Y qué problema práctico le ves a eso, Jessie? Que el trabajador no tenga el dinero efectivo para poder hacer el pago, el desconocimiento en cuanto a, oye, tengo que presentar una declaración anual, pero si yo ni rebaso los 400,000 pesos. No, y que además por el otro lado, pues también el patrón, o en este caso el restaurantero, digo que bueno, él es el patrón, pero si lo vemos desde el otro punto de vista de que obviamente pues la propina no se la está dando el patrón, sino se la está dando un tercero, pues entonces ahí el patrón pues se va a encontrar en la parte de decir, bueno, pues ese ingreso me lo depositan a mí, a la cuenta bancaria, entonces yo tendría que acumularlo como un ingreso y tendría que emitir un CFDI para pues obviamente soportar esta parte de este ingreso, ¿no? Y por el otro lado pues poder hacer la retención al trabajador para efecto de que pues él pueda presentar y acumular esa parte, ¿no? Sí, coincido completamente contigo, Jessie. Si el empresario restaurantero dice, ok, ya entendí que hay dos criterios y yo tengo que sujetarme a uno o a otro, en función de evitarme posibles revisiones o facultades de comprobación de parte de la autoridad y de parte del Seguro Social, que todavía no hemos hablado de eso. Sí. Pero bueno, suponiendo que el empresario es cauto, a ver, contador, ¿qué tengo yo que hacer para retenerle el impuesto? A final de cuentas, ¿es un ingreso para el trabajador? Sí, sí lo es. ¿Es un ingreso que no paga el empleador, que no paga el patrón? Sí, también lo es. Pero me pregunta y se acerca a mí y me dice, ¿qué tengo que hacer para hacerlo correcto y que la autoridad no venga a detectarme diferencias? Ahí les va. Como bien lo mencionó la maestra Jessie, lo que tendría que hacer es que la empresa restaurantera, el restaurantero, va a tener que registrar como un ingreso la propina, cosa que no hacen los restauranteros. De hecho, la propina viene por fuera, no te la facturan. ¿Por qué? Al registrarla como ingreso y acumularla como ingreso, evidentemente eso nos va a llevar a un pago mayor. Si es persona moral, pues por coeficiente de utilidad y va a estar pagando un impuesto adicional. Pero ¿dónde viene la contraparte que ya nos mencionaba la maestra Jessie? En la deducción. Por una parte, la propina yo la acumulo en el CFDI de ingresos del restaurantero,
y lo deduzco por el CFDI de salarios de los empleados. Entonces ahí ya tengo el efecto cero para acumular y deducir. Evidentemente eso nos conlleva con otro tipo de obligaciones como es la carga social, ¿no? Así es. Porque también nos pega de ese lado. En cuanto a qué nos pega, evidentemente al tener un salario mayor y probablemente este va a ser variable, pues entonces vamos a tener que estar pagando cuotas de seguridad social mayores. Entonces, la decisión desde nuestro punto, o bueno, al menos desde mi punto de vista, pues ya dependerá del grado de riesgo que ustedes analicen o visualicen, porque ustedes van a tener que determinar con sus clientes o con sus contribuyentes o con sus empleadores la manera de salvaguardar los recursos de la empresa en este caso y también respetar los derechos de los trabajadores, porque si bien es cierto, pues es un derecho que les compete, ¿no? Aquí lo que estamos nosotros aunando es esa falta de legislación que se da en otro tipo de casos, también ya lo hemos mencionado en programas anteriores, en cuanto a que la esfera jurídica solamente engloba patrón, trabajador, relación laboral subordinada y salario. Pero ¿qué sucede cuando llega alguien más y aporta ese ingreso al trabajador? Esa parte no se encuentra legislada. Sí, ¿no? Y además también, por un lado, estamos hablando de que dices, bueno, voy a acumular esa propina como parte del ingreso del restaurantero, pero dices, ¿y va a ser sujeto de IVA? Ah, mira, otro Entonces, punto, otro punto que se nos estaba pasando, y no quiero dejarlo comentar, pero si te parece bien, Jessy, vamos a un pequeño espacio y lo retomamos, ¿te parece? Okay. Vamos a un espacio publicitario, por favor. Para quienes realizan actividades vulnerables y deben de cumplir con una serie de obligaciones administrativas en materia de prevención de operaciones de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, contamos con los siguientes servicios: diagnóstico sobre la exposición del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, servicio para la presentación de avisos e informes e integración de expedientes de identificación, diseño y elaboración de manual PLD por actividades vulnerables, revisión e implementación de una metodología en el enfoque basado en riesgo, acompañamiento mensual al cumplimiento PLD, imposición de medios de defensa por multas y sanciones por incumplimiento, asesoría con especialistas PLD, así como capacitación en materia de PLD. Agenda una cita sin costo al 55 73 42 88 15. Capacítate todo el año con nuestra póliza de capacitación IMEFI. Mantente actualizado en las áreas de contabilidad electrónica, nómina, seguridad social, fiscal y PLD. Estos son los beneficios que obtienes al adquirir nuestra póliza de capacitación. Acceso a 12 consultas con expertos en las áreas mencionadas. Acceso a la videoteca donde encontrarás más de 50 cursos grabados en alta definición con temas actuales. Descarga de material de cada uno de los cursos. Acceso a todos los cursos en línea en vivo. Acceso a nuestro canal de IMEFI exclusivo para todos nuestros alumnos sin cortes comerciales. Recuerda que tu póliza tiene una duración de 365 días a partir de la fecha en que la adquieres. Para mayor información, comunícate a través de nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Recuerda que IMEFI es la casa de los contadores y aquí te capacitas con los mejores. IMEFI trae para ti el servicio de diagnóstico fiscal. Si tienes un negocio, duerme tranquilo y evítate multas innecesarias que pagar. Obtén tu diagnóstico fiscal y con él la seguridad de que se están presentando adecuadamente las obligaciones fiscales y de seguridad social, sin errores o irregularidades. Con el diagnóstico fiscal verificamos los siguientes puntos: obligaciones fiscales, actas de asamblea de accionistas, beneficiario controlador, avisos de accionistas en el RFC, libros sociales que forman parte de la contabilidad, Cuca, Cofin y Capitán Social, dividendos, pérdidas fiscales, contabilidad electrónica presentada al SAT, declaraciones anuales y provisionales, IVA sobre flujos de efectivo de ISR,
entero de retenciones de ISR e IVA, sueldos y asimilables, IMSS e Infonavit, declaración anual de riesgo de trabajo, SUA, PTU e impuestos diferidos. Para mayor información, contáctanos al 55 73 42 88 15. Duerme tranquilo y evítate multas innecesarias que pagar solo con IMEFI. Amigos de Educarte Fiscal, pues ya estamos aquí de regreso con un tema muy controversial que es las propinas son sujetas de ISR y pues bueno, hace un rato mencionábamos y el maestro Alex nos comentaba, ¿no? Dentro de la esfera jurídica, pues tenemos que considerar ciertos puntos a efecto de considerar si es sujeta de ISR y retención para los trabajadores o no. Son puntos que tenemos que contemplar. El primero, pues que existe el patrón, el trabajador, por otro lado que debe existir una relación de trabajo subordinada y por el otro lado el pago ¿no? del salario de esa prestación. Entonces, bueno, son esos 4 elementos que tenemos que contemplar a efecto de poder ver si en realidad somos sujetos o no somos sujetos de acumular esa parte de las propinas, ¿no? Y bueno, ya dentro de los criterios normativos por parte del SAT, que hablábamos del criterio que era el 43 y por el otro lado de la PRODECOM, donde pues nos hacen ciertos análisis que obviamente tenemos que contemplar. Y bueno, otro de los puntos que también hay que contemplar pues es la parte de las propinas gravan IVA. Entonces aquí también hay un criterio por parte del SAT, el criterio número 33, donde pues nos menciona y nos dice que las remuneraciones que se perciban por concepto de propina no forman parte de la base gravable del IVA por la prestación de servicios. Lo anterior, ya que el prestador de servicios, el patrón, no puede reservarse participación alguna sobre las propinas al ser parte del salario de los trabajadores, ¿no? Y bueno, esto relacionándolo con la parte que nos menciona la Ley Federal del Trabajo, el criterio por parte del SAT, y pues bueno, esas son las consideraciones que tenemos que contemplar, ¿no, Ale? Sí, efectivamente, Jessy, fíjate, acabas de mencionar algo muy importante en cuanto a lo que habíamos mencionado. A ver, si yo quiero acumular, tengo que emitir, en términos generales, en términos prácticos, yo tengo que facturar las propinas, pero esas propinas no son sujetas de IVA. Entonces eso nos llevaría a que parte del servicio, el servicio de consumo de alimentos, eso sí llevaría IVA y las propinas no llevarían IVA, ¿no? Entonces eso es un criterio en cuanto al IVA que es importante. Entonces, a ver, retomando un poco las ideas, tenemos 2 problemáticas. 1, tenemos criterios encontrados SAT-PRODECOM y PRODECON aunado con los tribunales que nos dice sí son ingresos, pero no son sujetos de retención, lo cual nos lleva a una problemática práctica en cuanto a si no estoy obligado a retener el impuesto, entonces el trabajador tendrá que presentar su declaración anual y pagarlo acumulando la totalidad de sus comisiones, más todos sus ingresos, ¿no? Y por otro lado, tenemos la cuestión de la integración de salario para efecto de seguro social, y es aquí donde también tenemos criterios encontrados, porque evidentemente el Seguro Social establece, ¿sabes qué? También debe de formar parte integral las comisiones forman parte, integran salario, pero también tenemos una tesis aislada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual nos indica que este concepto, el de comisiones, no se integra al salario puesto que no es entregado al trabajador por el patrón como prestación por su trabajo, sino que es otorgado por un tercero. Y volvemos al mismo concepto. Dado que no lo entrega el patrón, sino que lo entrega un tercero y ese tercero no está contemplado en la esfera jurídica del trabajador patrón, que ya lo hemos mencionado, evidentemente esta información la debemos de tomar con cautela porque es una tesis aislada, no obliga ni al IMSS, ni al SAT, ni a ninguna autoridad, simplemente son cuestiones que nos invitan a reflexionar y nos invitan a pensar realmente, oye, bueno, y entonces, ¿qué hago? O sea, ¿por qué la autoridad
junto con los tribunales, junto con la PRODECON, no forman mesas de trabajo y de alguna manera nos ayudan a subsanar esta especie de lagunas que no nos permite desarrollar nuestro trabajo como contadores y desarrollarlos en santa paz, ¿no? O sea, ahora resulta que si yo me apego a un criterio de la PRODECON, pues entonces podría estar cayendo en falta, ¿no? Si yo me apego a una resolución aislada emitida por un tribunal, pues también pudiera estar en falta, ¿no? Entonces, Jessy, dime por favor, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos como contadores para decirles a nuestros clientes, a nuestros contribuyentes, oye, mira, este es el tratamiento que debes de darle a las propinas? Pues bueno, yo creo que aquí básicamente lo que tenemos que contemplar pues es lo que nos establece tanto la ley del ISR como la parte de lo que nos establece la ley federal del trabajo, ¿no? Al final del día, si yo decido como restaurantero acumular el ingreso de esta parte, porque de repente te encuentras con establecimientos donde te fijan un porcentaje del cobro de la propina, ¿no? O sea, ya no es de que pues lo que quiera dejar el consumidor, sino ya el establecimiento fija un porcentaje fijo y pues bueno, ahí entonces pues tendrías que acumular esa parte de esa propina como un ingreso, porque pues es como que algo extra que está cobrando el restaurantero, ¿no? Entonces, yo creo que son puntos importantes que tenemos que contemplar. Si por un lado yo, restaurantero, voy a acumular esa parte de esa propina como un ingreso y es algo que tengo establecido dentro del restaurante como un porcentaje o como política, entonces pues tendría que acumularlo y por el otro lado hacer la retención a efecto de que pues el trabajador y por el otro lado pues emitir lo que es el CFDI de nómina para efectos de retenerle. Obviamente aquí pues también tendríamos que ver la parte del seguro social, ¿no? ¿O tú cómo ves, Alex? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, pero nos lleva más tipo de problemática en la práctica. Comentábamos fuera del aire, ¿qué sucede con aquellos restauranteros que reciben propina mediante medios electrónicos o la reciben en efectivo? ¿Qué tipo de control se debe de llevar? Por eso mencionaba la maestra Jessy, debemos establecer políticas de control interno a efecto de homologar nuestra operación, en el caso de los restauranteros, y establecer un tratamiento estándar para las propinas, ¿no? Sí, porque a lo mejor aquí pudieras decir, bueno, yo les cobro a todos los comensales, les cobro un porcentaje del 20%. Pero de ese 20%, pues tu salario es de, no sé, de esta cantidad y de ahí a lo mejor pues vamos a aumentar como algo base para efecto de poder dar cumplimiento también a la parte de la autoridad. Yo acumulo como restaurantero la parte del ingreso. Y pues bueno, así todos damos cumplimiento a esta parte, ¿no? Fíjate que me gustaría comentar una parte que me tocó en algún momento, cuando algún trabajador de uno de mis clientes le estábamos viendo cuántos puntos tenía para ejercer su crédito hipotecario del Infonavit. Y había un apartado en donde decía: detectamos que estás registrado como que en el sector en el que estás trabajando tienes ingresos adicionales. Entonces, fíjate qué interesante, el Infonavit reconoce que aquel tipo de trabajadores de ese sector restaurantero tienen ingresos adicionales que no se encuentran timbrados, fíjate, claro. Más allá de que sea no deducible, más allá de que le retengas o no le retengas, el Infonavit dice, tienes ingresos adicionales porque estás en el sector restaurantero. Entonces, anótame el importe de tus propinas mensuales para determinar cuál es el monto que se va a ejercer para tu crédito hipotecario. Entonces, es interesante ver cuáles son todos los caminos que tienen cuando estamos hablando de propinas. Se me venía a la cabeza la palabra comisiones, pero no, estamos hablando de propinas. Entonces, hablar de propinas es un tema sencillo para el que la recibe, pero para los contadores se puede convertir en un verdadero dolor de cabeza, y también así, evidentemente, para los empresarios, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar si son ingresos, pero les vamos a retener o no les vamos a retener, o son ellos mismos los trabajadores los que van a presentar? Se les va a informar, oye, tú vas a presentar declaración por tus ingresos
que te dio el patrón, aparte por tus ingresos por propinas, ¿no? O va a ser, como lo mencionaba Jessy, o la empresa va a tomar la decisión de acumular las propinas y deducirlas vía nómina, y además al acumularlas no son sujetas de IVA, ¿no? Entonces, sí, y luego nos podemos encontrar, bueno, y para la emisión del CFDI, ¿cómo tendríamos que emitir el CFDI si, por ejemplo, las propinas no son sujetas de IVA? Ajá. ¿Qué vamos a ponerle? O sea, ¿qué producto, qué vamos a manejar dentro de esta parte, ¿no? Pues creo que, perdón, te interrumpí, termina tu idea. No, está bien. Creo que es importante mencionar que si bien aquí no les vamos a dar la solución, porque en materia fiscal pues nadie tiene la última palabra, sí ponemos sobre la mesa los diferentes criterios que tiene tanto la autoridad, tanto la PRODECOM, tanto la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a si integra, primero para efecto del Seguro Social, las propinas, tanto si están obligadas para retener el impuesto sobre la renta. Entonces, es un análisis interesante que debemos hacer todos los contadores si es que tenemos clientes de este sector restaurantero, porque evidentemente no podría existir este concepto en algún otro tipo de no sé, en una empresa que se dedique a enajenación de algún tipo de bien, ¿no? Evidentemente estamos hablando de servicios, y es en cuanto a ellos, en cuanto debemos de tener cierto análisis para definir qué es lo mejor para la empresa en la que trabajamos, si es que así sucede, o para nuestros clientes, o para nosotros mismos si somos empresarios, ¿no, Jessy? Sí, así es, obviamente son puntos que debemos contemplar, y como lo mencionábamos, ¿no? La parte de, pues bueno, si serán sujetos de ISR o no, yo creo que también depende mucho de las políticas de cada uno de los negocios que existan. Y bueno, ahí a lo mejor, pues como mencionamos, ¿no? Que pues si eres sujeto o no sujeto de grabar o no grabar, pues obviamente va a depender mucho de la parte de tú como, bueno, o como negocio, pues tengas esta parte bien clara de, pues bueno, a lo mejor pues tengo una tasa, un porcentaje fijo que les voy a cobrar a todos los comensales, y de ahí a lo mejor vamos a contemplar un salario base para todos los trabajadores, y de esta forma pues dar cumplimiento al Seguro Social, a la Ley Federal del Trabajo, y a lo mejor pues las propinas pueden variar, pero pues teniendo como a lo mejor algo establecido internamente dentro de cada uno de los negocios, pues pudiéramos llegar a algo más. Mira, Jessy, no dejo de pensar en todos los problemas prácticos que se vienen en cuanto al manejo de las propinas. Pudiéramos decir, ok, vamos a ser temerosos de la autoridad del SAT y del Seguro Social, y vamos a tratarlo de hacerlo con la mejor intención, ¿no? O sea, sí le retenemos y sí lo integramos. ¿Qué nos va a acarrear esa integración de salario? Por principio vamos a tener que pagar una cuota de seguridad social mayor, por principio, lo cual va a conllevar a un incremento del producto final, porque vamos a estar pagando más. Entonces, eso nos llevaría cierta desventaja con nuestro par restaurantero, que probablemente no esté haciéndolo, ¿no? ¿Por qué? Porque la carga social de integrar las propinas va a ser mayor, exacto, el pago de las cuotas va a ser mayor que quien no lo haga, ¿no? Entonces ya te vas a encontrar con cierta desventaja en el mercado, porque a lo mejor tus productos vas a tener la necesidad de subirlos de precio, ¿no? Sí, así es. Y por ejemplo, la PRODECOM, dentro de sus criterios que también establece, pues dicen, yo lo veo más por el lado, Alex, porque de repente, como te mencioné en un principio, ¿no? De repente llegas a un restaurante y ya te llega el cobro de la... ya ni te preguntan, no, Jessy. Ya no te preguntan, o sea, ya va directo el cobro. Entonces, ¿ahí qué quiere decir? Pues yo creo que sí estaría sujeto de ISR, porque ya te lo está cobrando como parte del servicio, ya no es algo que tú quieras dar. Y eso es algo que establecía la PRODECOM, ¿no? O sea, si quieres lo das, si no, pues no. Entonces, hay negocios donde llegas y te lo cobran a chaleco. O sea, ya. Ya ¿no? Ni te preguntan, ¿no? Ya ni te dicen es voluntario. Te ponen sugerido, pero ya viene la cuenta, ¿no? Exactamente. Bueno, pues qué problemática pues es la que nosotros tenemos que enfrentar con esta situación.
Ya en los minutos finales del programa, Jessy, ¿cuáles vendrían siendo nuestros comentarios finales? Pues bueno, yo creo que es importante contemplar la parte de esta parte, bueno, todos estos puntos que mencionamos, como mencionó el maestro Alex, pues la parte de quiénes sí son sujetos, quiénes no, o sea, revisar muy bien los 4 elementos que tenemos que obviamente para pues ser patrón, obviamente aquí existe una tercera persona, la cual pues no se contempla como un patrón, entonces bueno, son puntos que tenemos que contemplar para poder definir si voy a ser sujeto o no, o voy a grabar esta parte de las propinas, ¿no? O sea, como mencionaba Alex, pues a lo mejor no estamos dando pues la solución, pero sí estamos poniendo ciertos elementos que ustedes tienen que contemplar y en base al criterio, pues obviamente tomar la mejor decisión, ¿no? Entonces, pues por mi parte es todo. Bueno, Alex, tus comentarios finales. Sí, Jessy, muchas gracias. Pues miren, a mí me gustaría comentar que el día de hoy me despido de ustedes con un buen sabor de boca, en el sentido de que los invitamos a razonar, a estudiar, a analizar este tipo de criterios que están vinculados a nuestra práctica profesional, porque a veces muchas personas consideran que nosotros somos simples, nosotros los contadores somos simples seguidores de reglas, de normas, de técnicas, y no es así. También nuestra profesión nos invita a razonar, a pensar, a analizar, a estudiar este tipo de temas que invariablemente son de interés para nosotros, para nuestros clientes, para las empresas para las cuales trabajamos. Así que los invitamos evidentemente a estudiar, a prepararse y por supuesto a seguir viéndonos en estos temas que consideramos que son de interés para ustedes. Mi nombre, Alejandro Valdés Ledesma, me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Siempre es un gusto para mí compartir con ustedes. Y amigos de Educarte Fiscal, pues bueno, con esto damos por terminada esta transmisión. Espero volverlos a ver en la próxima y pues bueno, por mi parte es todo. Mi nombre es Jessica García y pues nos vemos hasta la próxima. Saludos.